En algunas ocasiones y a medida que vamos desarrollando nuestras clases, estas pueden crecer de un modo tal que podamos necesitar modificar parte de su estructura. Vamos a ver cómo podemos utilizar atributos que apunten hacia otras clases completamente distintas. Para ello vamos a hacer un poco de orden en el archivo que teníamos previamente. Vamos a agrupar todas las clases juntas. ¿Sí? Vamos a agregar la clase notebook debajo de la clase computadora. Muy bien. Y supongamos que a una computadora queremos agregarle el valor del monitor. Bien, self monitor. Vamos a agregarle también a el método inicializador ese argumento. Ahora vamos a ver que nos está sugiriendo ahora PyCharm que nos faltaría un argumento. Entonces, concentrémonos un poco en este atributo que acabamos de agregar, monitor. Un monitor obviamente tiene una marca, puede tener también un modelo, puede tener un tamaño, varios datos que hacen un poco complicado agregarlo como si fuera un atributo solo. Entonces quizás podríamos pensar de agregar aquí, no sé, el modelo o la marca. Bien. O quizás podríamos agregarlos todos juntos. Vamos a inventar un modelo. ¿Sí? Bueno, en este caso parece más un celular, pero digamos que tenemos algo así. Bien. Y si queremos agregar incluso el tamaño, deberíamos agregarlo de esta forma. Y ya nuestro dato de monitor se va haciendo un poco más complejo. Entonces cuando tenemos casos como estos, quizás conviene que nosotros creemos una clase aparte para el monitor. Así que vamos a volver atrás en esto que hicimos recién. ¿Sí? De momento vamos a dejarlo así. Tenemos la clase notebook y debajo vamos a crear una clase monitor. En esta clase monitor no va a heredar de ninguna de estas dos clases, porque obviamente un monitor no tiene la estructura de una computadora ni de una notebook. Sin embargo, vamos a definir qué datos necesitamos que tenga un monitor para que pueda ser utilizado por las otras clases. Entonces empezamos con el método init y vamos a pensar, supongamos que un monitor puede tener un modelo, ¿sí? ¿Por qué no? Entonces vamos a agregar aquí como argumento el modelo. También va a tener una marca. Y vamos a agregar el tamaño en pulgadas. Entonces podemos llamar a este atributo pulgadas. Bien, agregamos todos los argumentos necesarios a el constructor. Y tenemos definido entonces nuestro monitor. Bien, también podemos definir un método nuevo. Podríamos agregar una descripción para nuestro monitor. ¿Sí? Y vamos a hacer algo similar a lo que teníamos previamente. El monitor. Y empezamos con modelo. Vamos a agregar un espacio y vamos a agregar la marca. Tiene tantas pulgadas. Bien. Esa sería entonces la descripción de nuestra clase monitor. Pero ¿cómo hacemos ahora para indicar a nuestra clase computadora que necesitamos que un monitor sea un objeto de esta clase? Realmente es súper simple. Lo único que deberíamos hacer es crear aquí adentro, ¿sí?, un nuevo atributo que sea monitor, como lo hacíamos previamente, y indicamos o creamos la instancia dentro de la clase. Es decir, que ahora cada vez que creamos una computadora se va a crear un objeto que va a funcionar como un atributo. Obviamente necesitamos, según lo que nos dice el método aquí, inicializador de monitor, necesitamos pasar también el modelo, la marca y las pulgadas del monitor. Vamos de momento a agregarlo aquí, ¿sí? Vamos a agregar modelo monitor. O, sí, modelo monitor. Marca monitor. Y también dijimos las pulgadas, que eso podemos dejarlo sin cambiar el nombre. Entonces un monitor tiene primero un modelo. Creo que deberíamos haberlo hecho al revés, pero no importa. Vamos a agregar primero el modelo del monitor, luego la marca y la cantidad de pulgadas. Muy bien.
Vamos a ejecutar nuestra clase, ¿sí? Ahí tenemos un error. Nos fijamos cuando queremos crear justamente la instancia de mi computadora, ¿sí? Nos dice en la línea 45, que sería esta línea, nos dice que nos faltan justamente los 3 argumentos que nosotros no pasamos, ¿sí? Y es porque nosotros no podemos pasar directamente aquí estos argumentos, sino que tenemos que pasarlos al objeto. Entonces vamos a quitarlos de aquí. Vamos a pasar cuando creamos el objeto. Bien. Y directamente lo que haríamos sería agregar cada uno de los argumentos. Bien, marca y pulgadas. Perfecto. Si no necesitamos pasar, o no queremos, mejor dicho, pasar estos argumentos cuando construimos cada uno de los objetos, podemos volver a la instancia anterior, ¿sí? Que sería tener, no ahí, sino estos elementos aquí, y simplemente removeríamos los argumentos. Pero vamos a indicarle, o vamos a seguir adelante con cada una de estas mejoras. Entonces, nuevamente vamos a poner el modelo del monitor, la marca del monitor y las pulgadas. Vamos a tomar estos valores, los vamos a indicar aquí, ¿sí? Nuevamente, cuando creamos la notebook abajo, no vamos a tener estos requisitos todavía, pero podemos agregarlos también al constructor. Así que vamos a copiar nuevamente los argumentos, los vamos a pasar al constructor del monitor. Muy bien. Y cuando queremos crear una notebook, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a pasar todos los argumentos necesarios. Bien, ahora cuando ejecutamos el archivo ya vemos que no tenemos ningún tipo de error. Y podríamos tomar, por ejemplo, mi notebook y ver cuál es la batería, cuál es el monitor, ¿sí? Tenemos monitor. Y ahora fíjense que cuando agrego un punto, tenemos este argumento que en realidad es un objeto. Entonces puedo acceder a cada uno de sus atributos, de los atributos que están definidos en la clase monitor, y también a este método descripción que está definida en esa misma clase. Así que voy a ejecutar, ¿sí?, mi clase nuevamente, y ahí tenemos la descripción que está en la clase monitor, pero que accedemos a través del atributo que pertenece ahora a la clase computadora. Muy bien, entonces de esta forma nosotros podemos acceder al objeto principal, que dentro suyo contiene un objeto de otra clase y que nos permite acceder a sus atributos y también a sus métodos. Bien, puede parecer un poco confuso, pero a medida que nos vayamos viendo más ejemplos, esta forma de trabajar van a ver que es súper sencilla y súper útil. Obviamente el monitor también puede agregar sus propios métodos que realicen tareas. Vamos a suponer que clasificamos los monitores en base a sus pulgadas. Entonces vamos a crear un método de clasificación, y dentro de un método de clase podemos usar todas las estructuras que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Vamos a usar un condicional en el cual vamos a medir o vamos a calcular las pulgadas, ¿sí? Supongamos que un monitor va a tener una clasificación en base a el tamaño de sus pulgadas, ¿sí? Entonces, si un monitor tiene más de 40 pulgadas, lo que vamos a hacer es vamos a definir la clasificación, una variable interna. La clasificación va a ser A. Luego vamos a agregar un elif si la cantidad de pulgadas es mayor o igual a 30 y el tamaño de pulgadas, es menor a 40. Entonces vamos a dar una clasificación de B. Bien. Podríamos ir agregando, pero vamos a usar un else. Entonces, si no cae ninguna de esas categorías, vamos a decir que la clasificación es C. Y al final lo que va a hacer este método es imprimir, ¿sí?, cuál es la clasificación del monitor. Bien, la clasificación del monitor es... y vamos a interpolar esta variable clasificación.
Bien. Entonces, ¿cómo accedo ahora a la clasificación de este monitor? Nuevamente podemos encadenar el llamado a este método de la misma forma que hicimos con la descripción. Entonces, una vez más, vamos a tomar el monitor y dentro del monitor quiero ver la clasificación de el mismo. Y ahí obtenemos que la clasificación del monitor es C porque tiene 20 pulgadas. Bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de separar o de crear esta clase separada y definir que el atributo monitor de la computadora en realidad es un objeto de la clase? Por un lado, nos permite que al leer la clase computadora veamos solamente lo relativo a la computadora, ¿sí? La información específica del monitor la estamos llevando hacia su propia clase. Entonces, a medida que una clase va creciendo, nosotros aislamos solamente la información importante en sus respectivas clases. Esta forma de agregar un objeto como una instancia es lo que conocemos como asociación de clases, que son los distintos tipos de relaciones que pueden darse entre las clases para cooperar entre sí, que nos ayudan a nosotros a crear nuestros programas. Más adelante veremos otros tipos de asociaciones, pero de momento sepan que esto es totalmente válido en Python y provee todas las ventajas de las cuales hablamos en este video.